El 8 de marzo de 1965, la playa de Da Nang brillaba bajo un sol dorado. Las cámaras de televisión estadounidenses grabaron a muchachos altos de piel blanca sonriendo de oreja a oreja, saludando a la lente y gritando: «Vinimos a terminar esta guerra en unas pocas semanas». Traían consigo el arma que en ese momento aterrorizaba al mundo entero. B-52, capaces de arrasar una provincia entera en una sola noche napalm, que convertía selvas verdes en un infierno rojo y miles de helicópteros listos para transformar cualquier coordenada en un cementerio en solo 10 minutos. Estaban 100% seguros de que aquellos campesinos harapientos con AK no tenían la menor posibilidad de sobrevivir. Pero exactamente 2 años, 9 meses y 23 días después, el 31 de marzo de 1968, el presidente más poderoso del planeta tuvo que aparecer en la televisión nacional pálido, con la voz temblorosa, leyendo una frase que nadie se atrevía a creer: «No me presentaré a la reelección». Entre esos dos momentos, hay 58.000 tumbas blancas en Arlington, 300.000 heridos, millones de litros de napalm derramados sobre selvas verdes, y una pregunta que todavía atormenta a Estados Unidos hasta el día de hoy: ¿cómo es posible que una superpotencia que lo tenía todo perdiera de forma tan estrepitosa ante gente que solo llevaba sandalias de goma, tubos de arroz de bambú y una voluntad de hierro que nunca se rendiría? La respuesta comienza justo en 1965, en el mismo instante en que los primeros Huey aterrizaron en los arrozales rojos. Si realmente quieres mirar de frente la verdad más cruel de la guerra moderna, si quieres saber exactamente qué fue lo que quebró a Estados Unidos, no parpadees ni un segundo. Porque ahora mismo las hélices de los helicópteros vuelven a girar y la historia más aterradora del siglo XX está a punto de aparecer ante tus ojos segundo a segundo, disparo a disparo, gota de sangre a gota de sangre. Battleforge Legends. Respira hondo. La historia más aterradora del siglo XX comienza. Ahora mismo, verano de 1965. Estados Unidos está en la cima de su poder. La economía explota. Kennedy acaba de poner la luna al alcance de la mano, y el ejército estadounidense es reconocido por todo el mundo como el más fuerte de la historia de la humanidad. Cuando el gobierno de Saigón está al borde del colapso total bajo la presión del Viet Cong, el presidente Lyndon B. Johnson toma la decisión histórica: ya no más asesores, ahora entran directamente a combatir. De marzo a agosto de 1965, más de 180.000 soldados estadounidenses son arrojados al sur de Vietnam a una velocidad vertiginosa. Solo en julio llegan 80.000 más, una cifra que en la Segunda Guerra Mundial tardaba un año entero en alcanzarse en un solo teatro de operaciones. Los aviones de transporte C-141 Starlifter y C-130 aterrizan en Tan Son Nhut, 24 horas al día, 7 días a la semana, vomitando batallones de combate Marines, la primera división aerotransportada, la 1, a división de infantería, Big Red One. Todos nuevos, perfectamente entrenados, equipados con lo más avanzado que el dinero podía comprar. Los estadounidenses creían que esto sería una simple acción policial de unos pocos meses. La revista Life tituló en grandes letras: «Los aplastaremos como moscas». El general Westmoreland declaró con seguridad ante el Congreso: «Con el poder de fuego actual puedo terminar la insurrección en un año». En Washington, los analistas calculaban que bastaba con infligir bajas al Viet Cong en una proporción de 10-1 para que Vietnam del Norte se arrodillara pidiendo paz. Pero desde los primeros días la realidad les golpeó como una bofetada del cielo. Apenas aterrizaba un helicóptero, ya resonaban ráfagas de AK desde un grupo de bambúes a 200 metros. Los soldados estadounidenses aún no se habían quitado las mochilas cuando ya veían a sus compañeros caer por minas. La primera noche que durmieron en Vietnam, muchos se despertaron sobresaltados por el pum-pum de silenciadores Viet Cong, arrastrándose hasta la alambrada, degollando centinelas y desapareciendo como fantasmas.
Rápidamente descubrieron una verdad aterradora. Aquí no existía frente, ni retaguardia, ni tierra enemiga, ni tierra propia. Los 17 millones de habitantes del sur eran un océano y el Viet Cong eran los peces invisibles. Y ese océano hervía de odio. Estados Unidos había llegado, con toda su fuerza, con todo su orgullo, pero no sabían que desde aquel fatídico verano de 1965 habían puesto el pie en un pantano donde cada paso solo los hundía más. Lyndon Johnson no quería una guerra de verdad. Temía dos fantasmas: que China entrara como en 1950 en Corea, y que la opinión pública estadounidense estallara si morían demasiados de sus hijos. Por eso, eligió una forma de luchar a medias que él mismo llamó Graduated Pressure, presión escalonada. Sonaba inteligente, pero en la práctica fue la receta perfecta para el desastre. La operación Rolling Thunder, iniciada el 2 de marzo de 1965, es el ejemplo clásico. 25.000 salidas en el primer año, 63.000 toneladas de bombas sobre Vietnam del Norte, pero Johnson personalmente marcó en rojo en el mapa: no bombardear Hanoi, no bombardear Haiphong, no bombardear los diques del Río Rojo, no acercarse a menos de 50 kilómetros de la frontera china. Resultado: los aviones estadounidenses tenían que volar por el mismo pasillo antiaéreo todos los días. Los pilotos lo llamaban ir de compras. La defensa antiaérea norvietnamita solo tenía que colocar sus cañones y misiles SA-2 en el sitio correcto y derribaba aviones como patos. Para finales de 1967, Estados Unidos había perdido 918 aviones, mientras Vietnam del Norte duplicaba la cantidad de armas que enviaba al sur. En tierra Westmoreland tenía las manos atadas. Quería cruzar la frontera de Laos para cortar el sendero Ho Chi Minh prohibido. Quería cruzar el paralelo 17, prohibido. ¿Quería movilización total en Estados Unidos? Johnson se negó porque temía perder su cargo. Así que solo le quedaba una opción: pelear dentro de la casa ajena sin romper los muebles. Johnson y McNamara inventaron un método muy empresarial: ganar con números. Creían que si causaban suficientes bajas, llegaría un crossover point, punto de cruce, en el que Vietnam del Norte no podría reemplazar sus hombres. De ahí nació el indicador más grotesco de la historia de la guerra, el body count. Todo cadáver vietnamita era contado como Viet Cong, incluso la anciana que vendía salsa de pescado y murió por un bombardeo equivocado. El oficial que reportaba números altos era ascendido, condecorado y enviado temprano a casa. El resultado: las cifras se inflaron hasta el ridículo. Hubo unidades que reportaron 1.000 enemigos muertos, pero solo recuperaron 48 armas. Esta estrategia a medias convirtió la guerra en una gigantesca máquina de matar sin botón de parada. Cuanto más mataban los estadounidenses, más enviaba Vietnam del Norte al sur. En 1965, el sendero Ho Chi Minh transportaba 30 toneladas al día. En 1967 ya eran 300 toneladas diarias. 14 de noviembre de 1965, Valle de Ia Drang, tierras altas centrales. El cielo se oscureció de repente cuando 16 UH-1 Huey aterrizaron al unísono en un claro de hierba seca de apenas 100 metros, una zona de aterrizaje tan pequeña que los pilotos la llamaban el sello de correos. 450 soldados del Pimento o Batallón 7 Pinpunto o de caballería aerotransportada saltaron entre el estruendo ensordecedor de las hélices. Aún no habían formado cuando cientos de cornetas de carga sonaron desde los 4 lados del bosque. 2.000 soldados regulares norvietnamitas del Regimiento 33, recién llegados tras 45 días de marcha desde el norte, hambrientos, harapientos pero con los ojos inyectados en sangre, salieron del bosque como una marea. Sin gritos, sin órdenes de fuego, solo el sonido de las cornetas y el golpeteo de miles de pies. Durante 3 días y 3 noches, el valle se convirtió en un matadero.
El napalm caía a solo 30 metros de los soldados estadounidenses, chamuscándoles el pelo. El coronel Hal Moore escribió después: «Olí carne asada. La carne de mis propios compañeros». Los soldados norvietnamitas atacaban ola tras ola, abrazaban por la cintura. A los estadounidenses apuñalaban con bayoneta, disparaban a quemarropa y morían en el sitio antes que retroceder. Una M60 estadounidense disparó 5.000 cartuchos en 48 horas hasta que el cañón se derritió. Resultado final: 305 estadounidenses muertos, más de 2.000 norvietnamitas quedaron en el terreno. Proporción 1:10. Westmoreland abrió champaña en Saigón. Pero en Hanoi, el coronel Nguyen Huan, comandante de la batalla, solo dijo una frase fría como el hielo: «Hemos encontrado su punto débil, no soportan bajas prolongadas». Desde ese día, el ejército norvietnamita desapareció de las grandes batallas. Se disolvieron en la selva, se mezclaron con la población, se fundieron con la oscuridad. Le dejaron a Estados Unidos un regalo mortal: la táctica de abrazar al enemigo por la cintura y golpear. Helicóptero apenas aterriza. Unas ráfagas de AK corren, dejan a un soldado estadounidense gimiendo en medio del claro caliente. Con eso bastaba. Los helicópteros de evacuación médica no se atrevían a bajar. La infantería entraba en pánico. La artillería disparaba a ciegas, y la artillería estadounidense mataba a sus propios hombres. Ia Drang no fue una victoria. Fue el día en que Vietnam del Norte miró a los ojos a Estados Unidos y dijo: «Quieren jugar a matar industrialmente, adelante, pero nosotros convertiremos cada uno de sus días en un infierno, hasta el último». 1966 en el Pentágono. Robert McNamara, el genio de IBM que había salvado a Ford de la quiebra, decidió ganar la guerra con el mismo método que fabricaba coches, midiendo todo con números. Colgó un tablero gigantesco en la sala de reuniones. Cada semana había que matar al menos 3.000 enemigos. Quien cumplía recibía medallas, ascensos y regreso temprano a casa. Quien no cumplía era llamado a explicarse delante de 100 generales. Así nació una nueva adicción, la adicción al body count. Los soldados estadounidenses empezaron a contar cadáveres como quien cuenta dinero. Una anciana de 70 años, muerta por un avión desde gran altura, guerrillera BC. Un niño de 12 años con una granada, BC infantil. Hubo compañías que reportaron 800 enemigos muertos en un día, pero solo recuperaron 23 armas. A nadie le importó preguntar, porque los números eran la verdad. Para aumentar los resultados inventaron toda clase de trucos. Lanzar granadas a una aldea y luego decir que el enemigo ofreció resistencia. Matar búfalos de agua y reportarlos como transporte BC. Incluso hubo batallones que dispararon por error a otro batallón estadounidense y lo anotaron como enemigo disfrazado. 1967. Westmoreland voló confiado a Washington y declaró ante el Congreso: «Hemos alcanzado el crossover point. El enemigo se está quedando sin sangre». Mostró gráficos hermosos: cada mes matábamos entre 15.000 y 20.000, mientras Vietnam del Norte solo reclutaba 7.000 nuevos. Pero al mismo tiempo en Hanoi, el buró político se reía a carcajadas. Acababan de aprobar reclutar 200.000 hombres al año, el triple. Y sabían perfectamente que Estados Unidos estaba contando la sangre de los civiles del sur que se estaba disparando en el pie. 00:30 horas del 30 de enero de 1968, justo en la medianoche de Año Nuevo Lunar. En Saigón, el capitán Vietcong Nguyen Van Minh, alias Bailop, lideró a 19 guerrilleros vestidos de civiles con cestas de regalos de té en la mano y caminó tranquilamente por la puerta principal de la embajada estadounidense en la calle Thong Nhat. Los soldados estadounidenses aún estaban riendo Happy New Year
cuando Bailov sacó el AK escondido en el fondo de la cesta y abatió al centinela en el acto. 5 minutos después, la pared de la embajada voló con C4 y la puerta de acero de 5 toneladas saltó por los aires. Aquellos 19 hombres mantuvieron el edificio durante 6 horas, transmitiendo en vivo por radio norvietnamita. Estamos en el centro neurálgico del imperio estadounidense. Al mismo tiempo, 80.000 soldados norvietnamitas y Vietcong atacaron simultáneamente 100 ciudades, pueblos y bases, desde el paralelo 17 hasta Ca Mau. Fue tomada completamente en 48 horas. En Kontum, los norvietnamitas usaron altavoces para llamar a la rendición a los soldados surcoreanos. En coreano. En Bien Hoa, el mayor depósito de municiones del sur, explotó iluminando el cielo durante 3 días y 3 noches. En Estados Unidos, a las 5 de la mañana, todas las cadenas interrumpieron su programación. La primera imagen que vieron los estadounidenses, un Vietcong esposado recibiendo un disparo en la sien por el general Nguyen Ngoc Loan, en plena calle de Saigón. La foto de Eddie Adams ganaría después el Pulitzer. Luego, soldados estadounidenses acurrucados en el patio de su propia embajada entre humo y fuego. En 72 horas, la creencia de la victoria está al alcance de la mano de 200 millones de estadounidenses, se hizo añicos. Walter Cronkite, el presentador conocido como el hombre más confiable de América, cerró su noticiero con una frase que dejó a Lyndon Johnson paralizado en la Casa Blanca: "If I've lost Cronkite, I've lost Middle America". 31 de marzo de 1968, 20:00 horas, en Washington. Lyndon B. Johnson. El hombre de 1,93 metete que presumía de poder aplastar a cualquiera en esta habitación, apareció en televisión nacional con el rostro verdoso y los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en un mes. Leyó un discurso preparado durante 3 semanas. Primero anunció la suspensión de los bombardeos al norte del paralelo 19. Luego continuó con voz ronca: "And finally, with America's sons in the fields far away, I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes. Accordingly, I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president". Traducción literal: no me presentaré a la reelección. La sala de la Casa Blanca quedó en silencio sepulcral. Los asesores giraron la cara para ocultar las lágrimas. Afuera, millones de estadounidenses viendo la televisión se quedaron mudos. Un presidente en ejercicio, dueño del mayor poder del planeta, acababa de firmar su propia sentencia de muerte política. Y la de toda la guerra. ¿Por qué llegó a eso? Porque después del Ted Westmoreland, llamaba cada día pidiendo 206.000 soldados más, casi lo que ya tenía. Porque la opinión pública había dado completamente la espalda. El 78% de los estadounidenses creía ahora que el gobierno mentía, porque las cartas de madres empezaban a amontonarse en el escritorio de Johnson. ¿Por qué murió mi hijo? Y porque por primera vez en la historia, Estados Unidos se dio cuenta de que no podía ganar. La noche del 31 de marzo de 1968 no fue solo el día en que un presidente renunció al poder. Fue el día en que Estados Unidos admitió la derrota ante un pueblo pequeño al que una vez llamó monos con fusiles. 23 de enero de 1973. Henry Kissinger y Le Duc Tho firman apresuradamente el Acuerdo de París en una habitación cerrada en Gif-sur-Yvette, a las afueras de París. Nadie sonríe, nadie se da la mano. Solo se escucha el roce de la pluma y los flashes de las cámaras. Artículo 1. Estados Unidos debe retirar todas sus tropas en 60 días. Artículo 2. 591. Prisioneros estadounidenses serán devueltos.
Artículo 3. Vietnam del Norte conserva todas las unidades que ya tiene en el sur más de 160.000 soldados regulares. Dicho de otro modo, Estados Unidos pierde en toda regla, solo se le permite retirarse con honor. 2 años después, 30 de abril de 1975, 11:30 de la mañana. En la azotea de la embajada estadounidense en Saigón, una larga fila de helicópteros Huey espera como pájaros heridos. El último en subir es el embajador Graham Martin, abrazando una pequeña planta envuelta en una servilleta. Dice que es el símbolo de los 20 años de Estados Unidos en Vietnam. La puerta se cierra. El helicóptero despega. Debajo, miles de survietnamitas se aferran a los patines y caen como hojas secas. Ese mismo día, el tanque 390 del ejército norvietnamita derriba la puerta del Palacio de la Independencia. El coronel Bui Quang Tan, conductor del tanque, corre hasta la azotea y iza la bandera del Frente Nacional de Liberación. 13:15 horas. La guerra termina. Total, 58.681 soldados estadounidenses muertos. 250.000 soldados survietnamitas muertos. Más de 1 millones de soldados norvietnamitas y Vietcong muertos o desaparecidos. 3,8 millones de civiles de ambos lados muertos y heridos. Costo $1 billón, equivalente a 7 billones actuales. Resultado: una nación de 30 millones de personas derrotó a 2 imperios en 30 años. La última caja se cerró. Sin final feliz, sin lección aprendida, solo queda el muro de piedra negra en Washington, con 58.181 nombres y una pregunta que flota para siempre. ¿Cómo demonios lo lograron? No todos murieron en 1975. Todavía están muriendo cada día hasta hoy. En un pequeño pueblo de Ohio, el anciano de 78 años, Robert McMahon, sigue despertándose a las 3 de la mañana por el ruido de helicópteros en su cabeza. Fue ametralladorista M60 en Ia Drang. Regresó en 1968 con 17 fragmentos de metralla en el cuerpo y un corazón púrpura. Ahora vive solo, la nevera solo tiene cerveza y analgésicos. Cada 14 de noviembre, conduce 200 kilómetros hasta el muro, deja una lata de Budweiser frente al nombre de su mejor amigo y se queda allí hasta que se pone el sol. En Quang Tri, la señora Ho Thi Nhieu, de 72 años, sigue barriendo cada día el cementerio de mártires de Trung Son. Su hijo está allí, número 1728, sin cuerpo recuperado. Ya no llora, solo enciende incienso en silencio y dice: «Mamá todavía te espera para el TET». En Saigón, el señor Nguyen Van Troy, no el ejecutado en 1964, fue comando urbano. Ahora empuja un carrito vendiendo boletos de lotería en la esquina de Leloy. Sonríe, pero cuando alguien menciona Tet Mau Tan, se le humedecen los ojos. Ganamos, pero ¿para qué ganamos si en todo el barrio no quedó ni un solo hombre? Ellos son los que quedan vivos de aquella guerra. No aparecen en podios recibiendo medallas, no salen en los periódicos, no tienen estatuas. Solo viven en silencio, con fragmentos de metralla en los huesos, con pesadillas a medianoche y con huecos eternos en el corazón. La guerra no terminó el 30 de abril de 1975. Solo cambió de la selva a la memoria. Y la memoria nunca se rinde. Si al leer estas líneas te duele el corazón, recuerda por favor cada nombre. En el muro negro, cada tumba sin nombre, en Trung Son. Alguna vez fue un chico de 19 años que tenía una madre esperándolo en casa. Ese es el verdadero precio de la guerra. No los billones de dólares, no los tanques, sino las vidas cortadas por la mitad. En 2021, 46 años después de la caída de Saigón, el Pentágono desclasificó un documento secreto de 7.000 páginas llamado Afghanistan Papers. Es prácticamente una copia idéntica de los Pentagon Papers de Vietnam de 1971. Los generales reportaban continuamente
que estábamos a punto de ganar mientras sabían que perdían. El body count inflado 3 veces. Cientos de miles de millones derramados en construir un ejército afgano que solo existía en papel. Y luego, agosto de 2021, helicópteros otra vez en la azotea de la embajada en Kabul, gente aferrada a los patines cayendo como hojas secas. El mismo guión, solo cambiaron los nombres de Saigón a Kabul del Vietcong, al talibán del sendero Ho Chi Minh, a la frontera con Pakistán. Idéntico hasta el último detalle. No entender la voluntad del pueblo invadido. Creer que la tecnología y el dinero pueden comprar la victoria. Mentirse a sí mismos con números bonitos en PowerPoint. Y finalmente huir en la vergüenza cuando el enemigo solo tiene sandalias AK oxidadas y tiempo infinito. Vietnam no fue una lección olvidada. Fue una lección que deliberadamente se negó a aprender. Hoy, mientras ves este video en algún lugar del mundo, todavía hay chicos de 19 años subiendo a helicópteros creyendo que solo serán unos meses. Y en algún lugar todavía hay madres contando los días para que vuelva su hijo sin saber que su hijo está a punto de convertirse en un nuevo nombre, en un nuevo muro de piedra negra. La guerra nunca cambia. Solo cambian los muertos. Si realmente quieres que el mundo tenga menos sangre, comparte esta serie persona por persona. Porque solo cuando suficientes personas entiendan el precio real de la guerra, llegará el día en que los últimos helicópteros ya no tengan que despegar. Battleforge Legends te agradece haber permanecido hasta el último segundo. Comparte este video no para discutir quién tuvo razón, sino para que esos nombres sean pronunciados una vez más. Nos vemos en otra batalla, pero ojalá nunca tengamos que revivir esta.